Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Leticia Martínez Bonilla y soy estudiante de prepa en línea C. Vengo a enseñarles mi actividad integradora número 4 de la información al conocimiento. Les vengo a dar el resumen del cuento del canario, las pinzas y los tres muertos, escrito por Jorge Ibanguinguitia, el cual les voy a enseñar la primera historia, que es la del canario. La historia narra del protagonista y su madre, los cuales cuentan que les gustaba la lectura. Cuenta el relato que les pasaban pésimas cosas, llamadas robos, los cuales nos cuentan varios relatos sobre hechos sucedidos en su casa con su madre, y uno de ellos es el día que le roban el canario a su tía. Bueno, cuenta el escritor que se escuchaban ruidos en la parte de afuera, y al fijarse se dieron cuenta de que un ladrón se llevaba el perico, y el protagonista corrió rápidamente a su cuarto por una pistola que él tenía. Después de tantos robos, prefirió comprarla. Con la cual quiso dispararle desde la ventana, pero desgraciadamente o afortunadamente no le dio al ratero. Y pues se robó el canario de su tía. Y bueno, seguimos con la historia de las pinzas. En este relato nos cuenta el autor de un mendigo que llegó a su casa pidiéndole un taco, ya que no tenía. Y cuenta el protagonista, se lo dio, y así pasaron varias veces, yendo a su casa a pedirle un taco, pedirle ropa para cubrirse del frío. Y él se los daba si tenía, claro. En una ocasión, como de costumbre, le tocó, pero esta vez le dijo: Patrón, le he traído un regalo. Permítame obsequiárselo. Eran unas pinzas que acababa de robar a unos trabajadores. Y él se las recibió y a cambio le dio 5 pesos. En una ocasión, cuenta el protagonista que le obsequió un anillo espantoso, el cual no recibió, pero para que no se ofendiera, le dio 10 pesos y le dijo que se lo llevara. Así pasaron en varias ocasiones, le traía cosas a cambio de dinero y así hacían cambios. De hecho, en una ocasión le trajo un camote y cosas así. En una ocasión el mendigo, como de costumbre, le fue a tocar, pero esta vez solamente le pidió 20 pesos, los cuales se los prestó y pasaron varios días, pero nunca regresó el dinero. Así que un día el protagonista se cansó y decidió ya no darle más dinero, ya que se le había hecho costumbre el pedirle dinero. Y le dijo un día simplemente que ya no le iba a dar, ya no tenía dinero. Así pasaron muchas veces más y después el mendigo mejor ya nunca regresó. Y bueno, la historia de los tres muertos es la siguiente. Es una anécdota que vivió con tres personas que por algunas circunstancias se consideraron muertas, pero al parecer solamente una de ellas y uno de estos casos fue verdad. Todas las demás solamente fueron mentira. Bueno, pues el primer caso fue el de un cuidador de su casa, antiguo albañil retirado por una lesión laboral, que se empleó mientras ellos viajaban. Una vez estando ellos en casa, el albañil se enfermó y su esposa llegó al apartamento a solicitarles ayuda económica para los gastos médicos, y así estuvo visitándolo con cierta frecuencia, hasta que en una de estas visitas, la esposa del vigilante le informó que éste había muerto y necesitaba una ayuda algo más onerosa para los gastos velatorios y así. Sin duda alguna, accedieron a hacerlo sin completación. Al cabo del tiempo los visitó un amigo arquitecto y en la conversación salió a reducir el tema del albañil, cuidador y de su fallecimiento, por una mata de camelia que había dejado en su apartamento y le traía recuerdos cada vez que la planta florecía. ¿Cuál sería la sorpresa cuando el arquitecto, también sorprendido, le informó que el susodicho personaje no estaba muerto y que trabajaba para él en una construcción que se desarrollaba en algún sector de la ciudad? Vaya caso. Bueno, el segundo caso está basado en un jardinero que fue contratado para el corte y limpieza del jardín en la planta baja de su edificio. El día del trabajo, el jardinero se trajo a su ayudante, ya que él era muy viejo y pues no podía hacer trabajos fuertes. Era él un indio fornido que hacía el trabajo fuerte, el de cortar la grama y los arbustos, mientras que el jardinero viejo recogía las hojas y el resto de la vegetación. Al día siguiente el jardinero se presentó jadeante.
solicitando una ayuda para el taxi, pues tenía que ir al hospital a visitar a su ayudante, que había sido atropellado. Al final, el jardinero dejó su trabajo al fallecer su ayudante y terminó siendo comerciante y vendiéndoles plantas, químicos, abono y herramientas para las labores de jardinería. Este suceso parece ser que es el verdadero. Y bueno, el último relato es el siguiente, está vinculado con el electricista, que les hacía servicios en la casa. eh, Cabe mencionar que nada económicos. Pero un día se presentó a la casa del narrador otro tercero en la bicicleta del electricista, informándole que venía de parte de él y que necesitaba un préstamo monetario, porque el hijo del electricista había sido atropellado y que les pagaría con los trabajos que se fueran haciendo en la casa. El narrador obviamente accedió a darle el préstamo del dinero del electricista y de su hijo. No supieron más por un largo tiempo, pero hasta que en la necesidad de resolver un problema eléctrico en su casa hicieron traer al electricista. Cuando llegó, se le preguntó por el estado de salud a su hijo y este le informó que su hijo nunca había sido atropellado. Y bueno, estos fueron los tres sucesos de los tres muertos, que solamente uno de ellos fue verdadero. Y pues bueno, estos escritos por el autor Jorge Iván Huenguita, me parecieron muy buenas historias, ya que fueron relatos que a él y a su mamá le pasaron, desgraciadamente, en su apartamento, pero la verdad me gusta mucho el humor